Muy buenos días, queridos y amados hermanos. En el día de hoy es un día muy especial. Quiero invitarte a que te quedes en este video porque es una palabra muy especial para tu vida en el día de hoy. Y yo sé que Dios hoy te va a hablar muchísimo y te va a hablar de que lo más poderoso que nosotros podemos tener es la fuerza de nuestra fe, y esa fe que nos hace justos delante de Dios, esa fe que Dios admira, esa fe que Dios nos felicita. Porque, queridos hermanos, cuando una persona estaba con nuestro Señor Jesucristo y le veía una fe, le decía: oh mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como has querido. Y la fe es lo más poderoso que tenemos. El libro de Hebreos nos habla que la fe es la certeza, es decir, la seguridad, la convicción de lo que nosotros estamos creyendo. Queridos hermanos, yo hoy te quiero hablar de una mujer que Dios trató en ella, con su vida, con su familia. Tuvo una conversión, tuvo un amor grande por Dios, un cambio de vida, aunque no era del pueblo de Israel, porque era una cananea de una tierra pagana. Queridos hermanos, te estoy hablando de la tierra de Jericó, te estoy hablando de Rahab, una mujer que viene a ser la tatara abuela de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios tenía un plan con ella, un propósito con ella, trazó algo con ella, así como Dios está tratando contigo, con un propósito contigo, escribiendo una historia bonita para nuestras vidas, escribiendo una historia para cada uno de nosotros y según la voluntad del Señor en nuestra vida. Por eso te digo que te quedes aquí, porque vamos a hablar de esta mujer y qué fue lo que hizo ella y cómo fue bien bonita ante los ojos de Dios, y cómo Dios pudo cambiar su vida y escribir esa historia tan bonita que escribió ella y que hace parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, cuando nosotros nos vamos al libro de Mateo, el libro de Mateo en la primera parte nos habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mira, muchas veces nosotros no le prestamos como mucha atención a esa genealogía de que alguien engendró así, al otro engendró. Entonces vamos a irnos rápidamente para que veamos la importancia de cuando la genealogía de Jesucristo es. Entonces dice, muchas veces no le prestamos atención a esto, pero esto es algo vital y hace parte de esto. Y dice, en el libro de Mateo 1 dice: Jesucristo fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Jacob de Judá y sus hermanos. Y así sucesivamente, pero quiero ir directo a donde dice en el versículo 5, que dice: Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jessé, y Jessé fue padre del rey David. Por eso yo te decía que Rahab viene a ser la tatara abuela de nuestro Señor Jesucristo. Y también la historia de Ruth, que en otro video vamos a hablar acerca de ella, que también fue una mujer extranjera, pero que también por fe recibió el amor de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto, queridos hermanos? Que Rahab fue tan importante para Dios que ella hace parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Y si Dios pudo transformar y convertir la vida de Rahab en un testimonio de vida, en algo tan blanco, tan puro, así puede hacer de tu vida. Porque muchas veces tienes señalamientos, creas una reputación. ¿Qué es una reputación? La reputación puede ser buena o puede ser mala. Por ejemplo, si tú mismo te creaste un hábito en tu vida y lo haces 1 y 2 y 3 y 4 veces, entonces esa es la reputación que tú creas, ya sea de una forma negativa. Entonces te llaman un apodo, te llaman la prostituta, te llaman la alcohólica, el drogadicto, el borrachito, la grosera, la egoísta. Pero Dios va a cambiar todos esos nombres que te tienen hoy a partir de este momento que estás viendo este video. Y puede ser una reputación también buena que tú tengas. Y entonces la reputación es algo importante en nuestra vida, y es la imagen que nosotros damos a los demás de lo que nosotros somos. En este caso, Rahab era conocida por ser una cananea, por ser una prostituta de Jericó. Quizás no valía nada para los demás, la trataban muy mal los hombres y todas las cosas que ella vivió. Que cada persona debe de saber de qué se trataba esa reputación. Pero el Señor inspiró a Josué en el libro de él, en el versículo 2, en el capítulo 1, que él fuera a mandar 2 espías. Y estos espías, precisamente, queridos hermanos, en el libro de Josué, nos hablan que llegaron precisamente a la casa de Rahab.
y ella los escondió. Ella conocía mucho de los hombres, conocía todo acerca de ellos, pero ella había escuchado acerca del Dios de Israel. Y cuando la palabra de Dios entra a nuestras vidas, precisamente esa palabra nace del oírlo y de oír la palabra de Dios. Y ella había escuchado todo lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel, cómo habían visto las plagas de Egipto, cómo Moisés había venido abriendo el mar y todas estas historias de nuestro Dios. Entonces, de nuestra historia, también de nuestra fe. Entonces, queridos hermanos, la Biblia nos habla en Josué del 1 al 3 que los espías fueron a la casa de Raab y ellos se registraron en la casa de Raab, pero no encontraron a los espías. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo un poco, que cuando los reyes escuchaban acerca del pueblo de Dios y del Dios de Israel, ellos temblaban de miedo. Por eso Raab se había llenado de fe. Aunque no era del pueblo de Israel, ella ya tenía una fe. Pero tú dirás, ¿y por qué seguía en ese mismo hábito, en esa misma situación? Porque quizás ella solo había escuchado, pero ella después va a ver el poder de Dios en su vida cuando coloca esa cuerda roja que le dice a Salmón y que le dice a los espías que vayan a colocar esa cuerda roja y que su familia iba a ser salvada, porque ella dice que le ayuden a su familia y los espías le dicen que sí. Y precisamente cuando está la batalla de Jericó, que se caen esos muros, la casa de ella es la que es salvada. Entonces, queridos hermanos, ella ve el poder de Dios cuando las murallas de Jericó van cayendo al suelo. Entonces, no solamente ella se quedó con lo que escuchó de Dios, como tú no te vas a quedar tan solo con lo que escuchas de Dios, sino que tienes que ver la gloria de Dios y el poder de Dios en tu vida, el cual va a restaurar esa vida que tú tienes y va el Señor a limpiar tu imagen de todo aquello que han hablado mal de ti, de todo aquello que han dicho mal de ti, porque el Señor dice, nadie llame sucio a lo que es limpio. Y aquí nos damos cuenta que la mujer es alguien muy importante para Dios y que cada ser humano es importante para Dios. No importa su condición, no importa lo que esté viviendo esa persona, no importa lo que sea. Tú dices, no, pero ya yo no tengo solución, ya mi vida es así, esta es mi reputación. Dios hoy te está diciendo que tu reputación puede cambiar, que puedes ser alguien distinto, que puedes ser alguien diferente, porque Dios sencillamente te ama y coloca la mirada en ti. No es indiferente ante lo que tú vives, ante la mirada que tú vives. Por lo tanto, él colocó y fijó sus ojos en Rahab, igual que fijó sus ojos en María Magdalena, porque dice que nadie le tiró las piedras, nadie la golpeó, porque él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Son dos mujeres que nos enseñan que Dios siempre las tiene ahí, igual que la mujer que derramó alabastro de perfume, que también le decían que era una pecadora, porque el Señor acoge al hombre pecador. Él aborrece el pecado, pero ama al hombre y a la mujer, porque es su creación. Queridos hermanos, muchas veces pensamos que cuando estamos en pecado, nosotros somos los que, o sea, como que Dios no vamos a poder escuchar su voz o no vamos a escucharlo a Él. Pero el libro de Génesis nos habla que Adán y Eva, precisamente cuando pecaron, Dios les fue y les habló. Y hay que romper ese paradigma de cuando estamos en pecado no podemos escuchar la voz de Dios, porque es cuando más Dios está interesado en hablarte, precisamente para que tu vida cambie, para que tu vida sea transformada por su palabra y por su presencia. Queridos hermanos, entonces Dios está interesado hoy en hablarte, Dios está interesado hoy en que tú puedas hacer tu vida transformada, queridos hermanos. Entonces muchas veces el pecado te aleja de Dios, ¿verdad? Pero eres tú el que te alejas de Él, mas no es Dios el que se aleja de ti. Tú eres el que decides alejarte de Dios por el amor al pecado. Pero dice el Señor, tú puedes dominar al pecado. En la palabra de Él dice, porque si tú puedes dominar al pecado, tú lo controlarías. Queridos hermanos, dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, quiere decir el Señor que con Él todo lo podemos, solitos no podemos, pero bajo Él y su gracia podemos transformar vidas y podemos transformar nuestras vidas. ¿Cómo así que transformar vidas? Porque con tu testimonio, con lo que tú hagas, tú puedes hacer que otras personas lleguen a los pies del Señor.
Entonces, queridos hermanos, Rahab ayudó a estos dos espías del pueblo de Dios, porque cuando tú haces algo por los hijos de Dios o por Dios, Él te va a premiar y te va a premiar de una manera extraordinaria. Queridos hermanos, vemos que cuando ella inmediatamente dice que ella recibió a esos espías por el amor y el respeto que le tenía a ese Dios de Israel que ya había escuchado acerca de él, dice que estos llegaron a la casa de la prostituta llamada Rahab, en donde se quedaron a pasar la noche, pero alguien dio aviso al rey de Jericó. Inmediatamente dice que unos israelitas han venido esta noche a explorar la región. Entonces el rey, esto está en el versículo 3, capítulo 2 de Josué, entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que vinieron a verte y que estés en tu casa porque son espías. Pero ella los escondió, queridos hermanos, y ella los escondió precisamente por el amor de Dios, porque ella en el fondo de su corazón, ella sabía que esa ciudad iba a ser sitiada, que esa ciudad iba a ser del Dios de Israel, y que ella estaba en peligro y que ella necesitaba salvar su vida y la de su familia. Y estoy seguro que esa fe la llevó a guardar esos dos espías, porque ella pudo haber perdido la vida. Ella tuvo una fe atrevida porque ella estaba guardando, como decir, al enemigo de su tierra. Pero ella no le importó nada de eso. Ella solo quería cambiar de vida. Ella solo quería que su familia fuera salvada, porque ella sabía que el Dios de Israel había hecho tantos milagros que ese no le iba a quedar grande. Ella no sabía ni cómo, porque decían que esas murallas eran invencibles, que esas murallas no las podía derribar nadie, pero sabemos tú y yo que Dios sí las derribó, y las derribó con 7 vueltas y por día, porque Dios, cuando va a darnos una cosa, nos las da no enseguida, porque cuando yo siempre he dicho, cuando yo veo algo como muy facilito, como algo que está ahí, yo digo, Dios no está ahí. Pero cuando yo veo que algo te procura pruebas, procesos, va enseñándote Dios, va entrenándote Dios, va haciendo Dios algo bonito en tu vida, a ese sí entro yo en la brecha y en la guerra espiritual, porque yo digo, esto sí viene de Dios. Porque las cosas de Dios se luchan, queridos hermanos, porque las cosas de Dios no son fáciles, porque las cosas de Dios nos entrenan. ¿Por qué? Porque Dios tiene que entrenarnos y enseñarnos para que esa bendición que el Señor nos va a dar, esa tierra prometida que el Señor nos va a dar, no se convierta en una maldición, queridos hermanos, sino en una bendición que no solamente nos bendiga a nosotros y a nuestras familias, sino que bendiga a todos los que están a nuestro alrededor y a muchas familias más. Entonces dice que Rahab tuvo una estrategia, era una mujer estratega, era una mujer que tenía muchas estrategias, Espíritu Santo de Dios. Y decía, entonces ella expuso su vida, pero ella dio una estrategia en ese mismo momento de la misma fe que tenía. Por eso la fuerza de su fe es lo que la hace a ella una heroína de la fe, y que hoy precisamente yo esté hablando de ella porque el Señor quería que se hablara de ella. Y ella me está dando una enseñanza a mí como te la está dando a ti. Y dice que ella dijo, es verdad que unos hombres vinieron a visitarme. Ella dijo, es verdad que me vinieron a visitar, pero yo no supe de dónde eran. Ella sí sabía que eran del pueblo de Dios, pero acá estaba dando una estrategia. Y dice, se fueron al caer la noche, porque a esa hora se cierra la puerta de la ciudad. Esa era una ciudad amurallada. Jericó era una ciudad muy amurallada, que tenía unas murallas, como ellos mismos decían, que eran invencibles. Y no sé a dónde se fueron, pero si ustedes salen enseguida a perseguirlos, los podrán alcanzar. Ella los tenía guardados en su casa, en su azotea, y les dice, pero si ustedes van a buscarlos, ustedes pueden alcanzarlos, porque ella era asegurando que Dios iba a cambiar su vida, porque sabía que ella los estaba ayudando. Queridos hermanos, en realidad ella los había hecho subir a la azotea, dice en el versículo 6, y estaban allí escondidos. Ella escondió a estos dos espías que mandó Josué. Y dice que cuando los tenía escondidos entre unos manojos de lino puestos a secar, los hombres del rey los persiguieron en dirección al río Jordán. O sea, ellos los estaban persiguiendo era afuera, cuando Rahab los tenía era en su casa, en esos linos ahí guardaditos. Y dice que cuando los llevaron allá, tan pronto como los soldados salieron, fue cerrada la puerta de la ciudad. Entonces, antes que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea y les dijo, yo sé, ve, aquí donde está la fe. Aquí donde está la fe de Josué 2, capítulo 2, versículo 9 dice, yo sé
Usted sabe cuando Dios, usted lo sabe en su alma, usted lo sabe en su corazón, usted lo sabe en su mente, porque usted sabe y siente que el poder de Dios viene para encima cuando usted escudriña su palabra, cuando usted oye la voz de Dios, usted se va llenando de fe, queridos hermanos. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Ella se iba llenando de fe a medida que escuchaba las promesas de Dios, a medida que escuchaba la Biblia, porque nosotros tenemos que escuchar esas promesas de Dios en nuestra alma, en nuestro corazón, aunque veamos el panorama diferente, queridos hermanos. Ella veía unas murallas, ella veía el rey, ella veía todo, pero ella estaba viendo más la fe, porque la fe no es por vista, la fe es lo que estamos creyendo en Dios, queridos hermanos. Y dice, yo sé, dice Ra, yo sé en el versículo 9 del capítulo 2, dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes. ¿Ve? Ella lo sabía, por eso ella sabe lo que estaba haciendo, queridos hermanos. Y la fe, hoy el Señor nos está diciendo que no solamente es hablarla, sino vivirla y accionarla. Y ella dice, yo sé, como tú sabes que Dios te dio una palabra y esa palabra se va a cumplir, como yo sé que Dios me dio una palabra y se va a cumplir. Amén. Y dice, ¿por qué Él ha hecho de nosotros? ¿Por qué Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo? Es decir, el poder de Dios que separaba la luna, sol en Gabaón. Párate, Josué hizo todas esas maravillas de parte de Dios y Moisés. Y dice, todos los que viven aquí están muertos de miedo. Toda esa gente estaba muerta de miedo por el poder de Dios en los hijos de Él, en sus israelitas. Y dice, por causa de ustedes, queridos hermanos. Porque cuando uno tiene a Dios en el corazón y va seguro de Él, uno va seguro a lo que Dios le va a entregar a uno. Y dice, sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, ¿ves? Eso es lo que yo digo, que ella había escuchado la palabra de Dios. Dios secó el mar Rojo para que ustedes pasaran. Ella estaba viendo que así como Dios abrió ese mar y abrió un camino para que el pueblo pasara, así nosotros también Dios está abriendo un camino en esta hora, en este momento en nuestras vidas, amén, lo creo, para que nosotros pasemos y para que nosotros podamos pasar ante un obstáculo, ante una dificultad. Y Dios quiere cambiar tu imagen y usó esta mujer. Y es tan importante para Él que la habló en el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de Hebreos, y el único hombre que dicen que había sido declarado, según algunos predicadores, hablaban en la palabra, era de Abraham, pero como que no habían leído de Rahab, algunos, no todos, pero ahí la palabra de Dios nos habla más adelante, lo vamos a leer. Ella dice, bueno, vamos a decirlo enseguida, dice Hebreos 11:31, que por fe, la prostituta no murió con los que fueron desobedientes, pues recibió a los espías de una manera específica, los alojó en su casa, los alojó ahí en su casa. Cuando tú alojas a un hijo de Dios, a alguien que necesita una posada como una obra de misericordia, tú estás actuando como Rahab. Queridos hermanos, dijeron, los hombres los persiguieron, bueno, y vamos por ahí, pero ella hablaba de que había secado un mar Rojo. Y dice, también sabemos, ve que ella sabía, también sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sihón y a Og y a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río. Es tanto el miedo que nos ha dado saberlo que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes. Queridos hermanos, este pueblo estaba muerto de miedo por el pueblo de Dios, por el poder de Dios que les venía para encima. Porque el Señor, Dios de ustedes, ojo, voy a repetirlo, porque el Señor, el Dios de ustedes, su boca estaba proclamando, declarando, como nosotros tenemos que declarar en nuestra vida, bendiciones. Dice, porque el Señor, el Dios de ustedes, el Dios de arriba en el cielo, que abajo en la tierra. Por eso yo les pido que me juren aquí mismo. O sea, ella estaba asegurando esa promesa porque estaba segura de que esa ciudad iba a ser derribada, queridos hermanos. Y dice, porque el Señor, dice, por eso yo les pido que me juren aquí mismo por el Señor, que van a tratar bien a mi familia de la misma manera que yo los he tratado bien a ustedes. Denme una prueba de su sinceridad y perdonen la vida a mi padre.
a mi madre, a mis hermanos, hermanas y todo lo que es de ellos y sálvenos de la muerte. Si Rahab no hubiera ayudado a los espías y ellos hubieran entrado de otra manera, ella también hubiera sido muerta con su familia. Pero Dios tenía un propósito con Rahab: ingresarle en la genealogía de Jesucristo para que se casara con Salmón y tuviera al hijo Boaz, que más tarde este hijo Boaz se casa con Ruth, la moabita, y tienen un hijo que se llama Obed. Y Obed es el padre del rey que viene de ahí, de Jepsé hasta el rey David. Queridos hermanos, Dios escribe historias en nuestra vida. Dios está escribiendo una historia muy bonita para cada uno de nosotros y que se tiene que cumplir, queridos hermanos. Aunque ahora tú digas, no, pero es que ahora está mi vida así, ahora está. Dios está escribiendo una historia bonita para ti y para mí, queridos hermanos. Y dice: ellos contestaron, con nuestra propia vida. Esa era una promesa, era un juramento, porque las promesas de Dios se esperan con paciencia, con promesa y juramento. Y dice: con nuestra propia vida responderemos de la vida de ustedes, con tal de que tú no digas nada de este asunto. O sea, le dijeron, tú no digas nada y nosotros te ayudamos. Y dice: cuando el Señor nos haya dado esta tierra. Ellos también, esos espías, estaban seguros. Cuando Dios nos haya dado esta tierra, nosotros te trataremos bien y con lealtad. Como Rahab vivía en una casa construida, o sea, la casa de Rahab estaba precisamente en la muralla, queridos hermanos, estaba ahí. Entonces, sobre la misma muralla, con una soga roja, o sea, la misma soga con que la iban a salvar, con esa misma soga la colocó en una ventana y por ahí bajaron los espías. Y así fue que Rahab ayudó a estos espías. Y le dijo: nosotros cumpliremos el juramento que nos has pedido hacerte, pero cuando entremos en el país tú deberás colocar esta soga roja. Era la señal, queridos hermanos. Esa misma soga con la que a Ludera le dijeron ellos: tienes que colocar esta soga roja a la ventana por las que nos has hecho bajar. Reúne entonces en tu casa a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos y serán responsables. Si ellos salían, o sea, si ellos no estaban ahí en el momento de que se iban a derribar esas murallas, queridos hermanos, ellos tenían que morir. Pero como ellos estaban ahí dentro, sí se iban a salvar, porque el Señor lo había prometido, y la señal era esa soga roja. Esa era la señal. Y todo el pueblo de Israel sabía que no se podían meter con Rahab, la que tenía esa soga roja, porque ella ayudó. Es más, ella fue la persona, me atrevo a decir, que Dios eligió para ser la primera que iba a abrir el camino a esa tierra prometida, en la parte de que ayudó a los espías a entrar para que ellos conocieran la ciudad, vieran todas las estrategias y cómo podían entrar ellos ahí. Entonces Dios le elige a ella para que ella guarde precisamente a los espías, porque donde hubieran encontrado a los espías los hubieran podido matar, por decir algo así. Aunque sabemos que cuando Dios va con un plan, era ese el plan de Dios, era el plan de Dios que conocieran a Rahab y que Rahab fuera salvada a través de esa soga roja. Entonces, queridos hermanos, en el versículo 21 del capítulo 2, estamos leyendo todo el capítulo 2 de Josué, dice, el versículo 21, estamos de acuerdo, contestó ella. Entonces los despidió y se fueron. Después ella inmediatamente, ella no esperó que va a venir ya a Jericó. No, ella enseguida, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 21, que ella enseguida dejó esa cuerda atada ahí, porque ella sabía que de repente, en cualquier momento venía, y uno tiene que creer de inmediato. Y enseguida, no, que lo dejo para mañana, no, que voy a leer la Biblia mañana, no, léala desde hoy y vaya orando desde hoy, vaya guerreando desde hoy, porque ella enseguida colocó esa cuerda roja ahí a su ventana. Ella la ató. Entonces los espías bajaron de las montañas, cruzaron el río y regresaron a donde estaba Josué. Estos espías llegaron sanos y salvos a su casa, queridos hermanos. Quiero decirte que el libro de Santiago 2:25 dice que de la misma manera, escúchalo bien, de la misma manera no fue declarada justa por sus obras Rahab la prostituta, después de recibir hospitalariamente y de enviar a los mensajeros de Dios por otro camino. O sea, como queriendo decir, ella fue justa,
Y dice, de la misma manera no fue declarada, o sea, como cuando alguien está porfiando, pero tú le dices, ay, no fue declarada, algo así. No fue declarada justa por sus obras, pues sí fue declarada justa, porque el libro de Hebreos 11 nos dice que por fe Rahab no murió y recibió a los espías. Y nos habla aquí la palabra de Dios, queridos hermanos. Nos habla algo hermoso la palabra de Dios y lo vamos a leer. Y dice, por fe los israelitas pasaron el mar rojo, en Hebreos 11:29, como si fuera tierra seca. Luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Por fe los muros de la ciudad de Jericó, después que los israelitas marcharon alrededor de él durante 7 días. Y por fe, ya está escrita aquí, y por fe, Rahab, la prostituta, no murió con sus descendientes porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. La Biblia nos habla que por fe Abraham fue llamado justo de Dios, pues Rahab también fue llamada justa delante de Dios. Y quiero decirte, queridos hermanos, que María Magdalena fue la primera mujer que tuvo el privilegio de ver resucitado a nuestro Señor Jesucristo. Gozó de ese privilegio porque dice que el primer día de la semana ella fue la que lo vio resucitado. Es más, la mandaron a dar mensaje a sus hermanos. Queridos hermanos, no sé cuál es tu reputación, no sé cuál es lo que ha hecho en tu vida, que te sientas mal, que no te sientas limpio, que piensas que Dios no te está mirando, que Dios no tiene esa compasión de ti. Pues yo te digo, querido hermano, que hoy Dios tiene compasión de ti, quiere limpiar tu vida, quiere cambiar tu reputación, pero tienes que tener un arrepentimiento, creer en Dios que lo puede hacer, saber que Él lo puede hacer y escuchar esa voz y esa palabra de Dios, queridos hermanos. Y aquí vemos que después de todo esto, queridos hermanos, llevan el arca de la alianza, pasan por el río Jordán, el Señor los deja un día en el campamento, después abre ese mar y ellos van con el arca de la alianza, van con trompetas, queridos hermanos, y todos los días, uno por día, durante 6 días, ellos dan vuelta a la ciudad, vuelta a la ciudad, vuelta a la ciudad, queridos hermanos, y el 7º día, que dan la 7ª vuelta, ellos gritaban y gritaban y gritaban y gritaban y esos muros se cayeron. Y fue cuando Rahab veía que, yo me imagino a Rahab, cuando ella veía que se iban cayendo todos esos muros, queridos hermanos, como se están cayendo ahora muchos muros en nuestra vida, amén. Yo los veo que se están cayendo, muchos muros que se están cayendo. Y ella en la pared de esos muros, queridos hermanos, a punto de ella ser salvada con toda su familia, porque Dios cuando te elige a ti, no solamente te va a salvar a ti, sino va a salvar a toda tu familia. Y aunque se va un estruendo que parece que algo está pasando alrededor, es el mismo Dios que te va a liberar y que uno siente que está como más en la candela y que uno siente que está más en un peligro. Alabado sea Dios, siento la presencia de Dios y que ese muro está en tu pared y que eso está temblando, 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 temblando y hay una columna afuera, hay una luz. Y esos muros van cayendo y Ruah, me imagino cómo caían. Ella estaba al mismo tiempo sintiendo en su corazón, veo el poder de Dios, veo esto, pero la casa y todo temblaba. Pero la única casa que quedó ahí fue la casa de ella y esa soga roja, porque Josué gritaba, solo podemos salvar la casa de la prostituta Rahab donde está esa cuerda roja. Y eso es lo que hace Dios contigo, queridos hermanos. Y eso es lo que Dios hace conmigo. Salvarnos y salvar a nuestra familia. Y esos muros cayeron, queridos hermanos. Y los israelitas entraron a esa tierra prometida. Y Rahab y su familia también se salvaron. Y no solamente se salvaron, sino que hizo parte del pueblo de Israel. Inmediatamente cambió la vida de Rahab. De un momento, en un de repente de Dios, cambió la vida de Rahab. Después de los procesos, de las pruebas y de todo lo que hizo para llegar allá. Y ve que sí, ella es una bendición. Entonces, queridos hermanos, cuando ya pasamos las pruebas, pasamos las dificultades, la bendición de Dios llega así. Y quizás hasta el último día, ya que estamos esperando esa bendición, ese temblor que hay, pero sabemos que va a ser para nuestro bien. Queridos hermanos, que esa cuerda roja hoy sea esa fe y esa esperanza
que tenemos en Dios, en que va a cumplir nuestras promesas y esas promesas que Él nos ha hecho, queridos hermanos. Entonces Josué entró, conquistó esa ciudad y Dios se la dio, queridos hermanos. Entonces dice aquí: lo único que sacaron fue plata y oro y las cosas de bronce que pusieron en el tesoro del Señor. Pero Josué perdonó. En el versículo 27 del capítulo 6 de Josué dice: pero Josué perdonó la vida de Rahab y a su familia, porque había escondido a los espías que José había enviado a Jericó. Y desde entonces los descendientes de Rahab viven entre los israelitas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con esta palabra de hoy, el Señor quiere cambiar tu reputación, quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu historia, y Él está dispuesto a hacerlo para que tú seas feliz, más bien, para que tú seas feliz y para que ya no tengas más señalamientos, ya no te señalen más en tu vida. Y hoy tú tomas esa decisión de creerle al Señor, de creerle a Dios, aunque veas que tú dices como que ya no veo la solución, como que ya no veo nada en mi vida. Cuando vas a cambiar y vas a decidir que Dios te cambie, le vas a dar las riendas de tu vida y le vas a dar esa autoridad a Dios para cambiar tu reputación, para cambiar tu vida, vas a ver a un Cristo resucitado. Vas a ser mensajera de Dios a tus hermanos y vas a llevar esa fe. Y aunque veas que hay muchas cosas a tu alrededor, sabes que es la misma mano de Dios que te está puliendo, que te está preparando para salvarte a ti y a tu familia, y para colocar esa confianza en Él. Y después ser parte de ese pueblo de Dios, de esos soldados de Dios, de ese ejército de Dios. Y Dios te va a mencionar como parte de su familia, como mencionó a Rahab en su genealogía. Queridos hermanos, damos gracias a Dios en esta hora, damos gracias al Espíritu Santo, damos gracias a Dios y te pido, Señor, que esta palabra sea de mucha bendición en muchas vidas y que muchas vidas hoy, Señor, tú nos cambies esa imagen negativa que han creado de nosotros. Y tú, bendito Dios, esas imágenes que han creado mal de mis hermanos ahí que me ven detrás de esta pantalla. Y tú puedas, Señor, ir y ya colocando esa semilla como la colocaste en Rahab. Y no solamente que escuchen esta palabra, Señor, sino que la vivan y vean tu gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Espíritu Santo. Toca vidas, transforma vidas, cambia vidas aquí, Señor, y que sean salvados ellos y sus familias, y más tarde puedan ser parte de este grupo de soldados de Dios, de esta iglesia de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Dios no es indiferente a lo que vives, Dios no es indiferente a ti. Vemos que Dios está mirándote, queridos hermanos, y como te decía ahorita, el pecado lo aborrece Dios, pero Dios ama al pecador. Queridos hermanos, eres tú el que te alejas de Dios por el pecado, mas Dios no se aleja de ti y quiere hablarte, y precisamente está interesado en hablarte y que escuches su voz, porque quiere salvarte, porque quiere bendecirte, porque quiere que seas parte de Él, porque quiere que seas parte de su ejército, porque quiere darte una vida mejor y cumplir ese propósito que Él ha creado para ti y para mí en nuestra vida. Queridos hermanos, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios cambia historias, Dios transforma vidas, Dios cambia tu imagen, Dios lo puede hacer. Amén. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible y nadie puede juzgarte, nadie puede señalarte, nadie puede llamar sucio a lo que Él ya va limpiando. Y Él va a coger tu pecado y lo va a volver de rojo escarlata a blanco como la nieve. Bendito seas, busca la confesión, pide perdón a Dios, arrepiéntete de tu pecado, vuelve a Dios, vuelve a sus brazos, vuelve a su presencia, entra con Él en intimidad, Él trata contigo en la intimidad, te instruye,
te enseña y va limpiando tu vida y va transformando tu vida a medida que vas confiando en Él, que vas caminando en Él, que vas en su gracia, que vas en la santidad y que vas en ese amor. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios te siga bendiciendo grande, poderosa y ricamente. Que el Señor siga brillando su rostro sobre nosotros. Amén. Y nos conceda su paz.